Cordial saludo, mi nombre es Luna Nicolosa Cárdenas y hoy les venimos a hablar desde el programa de psicología sobre los principios teóricos y metodológicos del psicoanálisis y la Gestalt. Hola, soy Angélica Hernández. Para hoy vamos a hablar del psicoanálisis y la terapia gestal. Son dos de los pilares fundamentales de la psicología para el estudio de la psique humana. Teniendo en cuenta que son dos enfoques distintos, el psicoanálisis se enfoca en el inconsciente, sustentado en los principios de Freud, considerando la historia del individuo desde los primeros años de vida para comprender el funcionamiento y el comportamiento del adulto. Desde la Gestalt se enfoca en la conciencia del momento presente, en cómo se percibe el mundo y cómo se interactúa con él. Tienen tres elementos fundamentales: el psicoanálisis en la observación directa, en los recuerdos y conflictos en la infancia y en la interpretación de los mismos. La terapia gestal se fundamenta en el presente, en el aquí y en el ahora, en la responsabilidad y conciencia de los pensamientos, actos y emociones, en la percepción de lo importante. Teniendo en cuenta los principales exponentes de estos dos enfoques, podremos abordar los aportes a la psicología moderna desde el aprendizaje, la memoria, la percepción, los vínculos y la conciencia, para obtener un resultado, una visión integral del ser humano, siendo conscientes de la historia y la responsabilidad del presente. La contextualización de los enfoques clásicos, en este caso el del psicoanálisis. Pues su contexto de origen, su fundador fue Sigmund Freud, evoluciona pues en la posguerra francesa, ¿sí? Lacan propone pues un retorno a Freud integrando la lingüística estructural. Sus principios fundamentales, pues aquí se debe entender que se rige por procesos que ocurren fuera de la conciencia, que está pues el determinismo psíquico, la existencia de los procesos del inconsciente, el principio del placer y la realidad, el inconsciente estructurado como un lenguaje, la pulsión y la repetición. Su idea central se centra es en la historia del sujeto como tal, sus deseos reprimidos y la experiencia infantil. Esto pues configura generar una personalidad en la adultez. Su enfoque en la mente se centra pues en el objeto, o sea, está dividido, el sujeto está dividido pues por el lenguaje. El objeto clínico pues es la adaptación conductual y pues que la persona asuma su propia verdad y pues el deseo frente a lo que le hizo falta tal vez. Contextualización de la Gestalt. Bueno, hablaremos sobre el contexto y el origen histórico. Surge inicialmente en Alemania a principios del siglo XIX, más o menos en 1912, con Max Webermer y el fenómeno Pi, quien fue el fundador sobre algunos movimientos y, bueno, nace a partir de la crítica al elementalismo y al estructuralismo, también al conductismo, ya que proponen analizar las partes de la mente como partes divididas, como diferentes elementos. Y la Gestalt, a diferencia, propone pues, analizar al ser humano desde su integralidad, desde una parte un poco más holística, considerando que es más que la suma de sus partes. Tenemos las leyes de la percepción, las cuales son la figura fondo. Entonces ahí analizamos el foco de la atención que tiene el sujeto hacia el objeto. Las leyes de la organización, como lo es la de cierre, proximidad, semejanza y continuidad. Tenemos también la ley de la pregnancia, que es como la tendencia del cerebro a organizar, a tener simetría y dar estabilidad a lo que se percibe. Tenemos la dinámica del campo, que es la relación que tiene en la gestal el organismo con el entorno. Entonces, desde este enfoque holístico, entendemos que se debe analizar el cuerpo, la mente, las emociones y muchas otras dimensionalidades más del ser humano. Otra parte fundamental es la homeostasis, que es la autorregulación que tiene el cuerpo para satisfacer sus propias necesidades. Y pues la gestal valora mucho la experiencia del sujeto. También lo ve como un sujeto activo y pues que tiene la capacidad de autogestionarse emocionalmente.
El enfoque principal es en el aquí y el ahora, el contacto pues de la persona con su interacción en el mundo y se analizan los asuntos inconclusos. La Gestalt propone que cuando una persona tiene algún conflicto o tiene alguna inestabilidad, sucede porque tiene aún cuestiones pues sin resolver. Y la importancia, más que todo, es en el presente. Esta parte me permite explicar las principales teorías y técnicas del psicoanálisis y la Gestalt. Bueno, en el psicoanálisis, una de las principales teorías es la estructura de la personalidad, compuesta por el ello, yo y superyo, que permiten explicar cómo se regulan los impulsos, la toma de decisiones según la realidad, las normas y valores. Estos tres elementos equilibran lo que queremos, lo que podemos hacer y lo correcto. En cuanto a sus técnicas, se destacan la asociación libre, que es cuando una persona habla sin filtros ni censura. También está la interpretación de los sueños, que es o sea, es entender pensamientos o emociones ocultas. Por otro lado, la Gestalt se destaca por el insight, que es cuando una persona comprende algo de manera repentina, y por el enfoque del aquí y ahora, es decir, centrarse en el presente. Entre sus técnicas se encuentra la silla vacía, que permite trabajar emociones y situaciones no resueltas en el presente, situaciones que la persona no ha podido resolver o decir en su momento. Y bueno, estas serían algunas de las teorías y técnicas principales de estos enfoques. Objeto de estudio y aportes del psicoanálisis y la Gestalt. Objeto de estudio del psicoanálisis y su aporte a la mente. El estudio del psicoanálisis es el inconsciente, es decir, todo lo que sentimos y pensamos sin darnos cuenta. Se interesa en cómo nuestros momentos pasados, especialmente de la infancia, influyen hoy en lo que somos. Su aporte nos ayuda a comprender que no todo en nuestra mente es consciente y que muchas veces acciones o emociones vienen de esos recuerdos que tenemos reprimidos. El objeto de estudio de la Gestalt y su aporte a la mente. Para la Gestalt, el objeto de estudio es la percepción humana y cómo la mente tiene la capacidad de organizar la información de la realidad como un todo. Los aportes del estudio a la mente están la ley de la percepción, donde la mente estructura la realidad en un orden y de una manera simple. El concepto de insight, donde la mente encuentra la solución a un problema desde los propios problemas, desde los procesos internos. El pensamiento productivo es entender la lógica interna de un problema para la creación de nuevas soluciones al mismo problema. Y el enfoque holístico, que se estudia la mente desde la unidad, integra la mente, cuerpo y emoción para que el ser humano logre una coherencia ante lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Comparación entre los dos enfoques. El psicoanálisis, por una parte, solo se enfoca en el inconsciente. La Gestalt, por otro lado, se enfoca en la conciencia y la percepción. Ya por la parte del individuo, ve al sujeto, el psicoanálisis ve al sujeto como dividido, o sea que está arrastrado por fuerzas que no conoce, por sus impulsos, por sus deseos, por sus pasiones y por el pasado, y la Gestalt lo ve como un sujeto unificado, o sea, como un ser integral y holístico que pues tiene capacidad de autogestión, de ser responsable, de buscar el equilibrio y pues que se relaciona con el mundo. La temporalidad de cada uno de los enfoques. Del psicoanálisis, pues se enfoca solamente en el pasado. Ve a la persona o al individuo como producto de su historia y su experiencia. Y la gestal se enfoca en el presente. La realidad solo existe en el momento presente. Entonces, ve que el pasado son pensamientos que existen en el presente. El objetivo de cada enfoque. Para el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. O sea, la persona es un producto de su historia, perdón, sí, de su historia y de sus experiencias. El objetivo, darse cuenta
para la Gestalt es lo más importante, o sea, hacer conciencia de cada una de las cosas que ha pasado la persona, así como de sus traumas. Y lo importante sería cerrar esas Gestalt abiertas y mejorar el contacto con la realidad. Ahora, la metodología para el psicoanálisis es la transferencia y la interpretación de los sueños y síntomas. Por otro lado, la Gestalt se basa en la autorregulación organísmica y la resolución de asuntos inconclusos. Bueno, y por último, pues muchas gracias por la atención. Lo último que queda por decir es que pues el psicoanálisis nos enseña a comprender nuestra historia y la Gestalt nos desafía a ser pues los protagonistas de nuestro presente. Muchas gracias.